Buenas tardes a todos. Estamos en vivo desde XR Argentina, pero yo estoy desde Rosario, la sede del Consejo Federal de la Hidrovía. Estamos esperando a que se sume Rafael Colombo. Él es abogado ambientalista de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Estoy viendo si se suma. Se va sumando la gente. Buenas. Lo vamos esperando a Rafa. Desde Abogados Ambientalistas presentaron el estatuto político y legal en materia socioambiental del proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay, así que él nos va a estar informando mucho más, seguramente, a quienes no sabemos tanto de este tema, porque son temas que nos tienen que interpelar, que tenemos que informarnos, tenemos que estar al tanto de las cosas que están haciendo a espaldas nuestras, pero tenemos que estar ahí. Rafa es también cofundador de Capibara Naturaleza, Derecho y Sociedad e integrante del equipo legal de abogados ambientalistas. Desde España, buenas noches. Es docente de Derecho Constitucional, Sociología Jurídica y Teoría Sociológica en la UCSF. Rafa, si entras, mandanos una solicitud para unirte, que hasta ahora no te vi cuando entraste, porque por ahí entra mucha gente junta y no te vi, así que mandanos la solicitud para unirte al vivo. Ahí va. Ay, no, es otra solicitud. Bueno, les sigo contando sobre Rafa mientras le esperamos. Cuenta con más de 10 años de experiencia como asesor en políticas públicas, como asesor legislativo a nivel municipal, provincial y federal, y como integrante de equipos para la litigación estratégica de interés público y de interés de la naturaleza. Cuéntenme si se escucha bien, si me ven bien, si la conexión está bien, eso es lo más importante, que nos puedan escuchar. Actualmente es codirector del proyecto Impactos Socioambientales de la Explotación de Hidrocarburos No Convencionales en Vaca Muerta, provincia de Mendoza. Y es coordinador de la campaña Derechos de la Naturaleza en Argentina. Investigador principal del proyecto Impactos Socioambientales de la Hidrovía Paraná-Paraguay, de lo que vamos a estar charlando hoy. Todo perfecto. Genial. Bien. ¿Qué más? Rafa es un montón de cosas. Es asesor de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, abogado de vecinos y vecinas, comunidades, asambleas y multisectoriales socioambientales, asesor parlamentario y consultor de ONGs que tienen por objeto la protección del ambiente. Si quieren ir ya dejando también preguntitas, ahí en la parte de las preguntas, estuvimos en estos días recopilando las preguntas que mandaron al sticker de preguntas que puso esta cuenta XR Argentina ayer. Y tenemos las preguntitas que mandaron, algunas estaban muy en concordancia con las preguntas que ya estábamos planeando. Buenas. Bien, ahí veo que ya se unió la cuenta de abogados ambientalistas. Rafa, mándame una solicitud, porque no sé si te puedo yo invitar. A ver, muy poca experiencia por aquí con el tema vivos. Mándame vos por las dudas. Muchas gracias a quienes se van sumando, es un tema muy importante. Así que es genial que estén acá. Ahí vamos, sí.
Bien. A ver. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Hola Magalí, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gustazo. Igualmente, por acá todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá revisando algunos apuntes. Muy bien. ¿Te querés? Yo igual ya estuve presentándote, pero ¿querés autopresentarte vos también y saludar? Bueno, mi nombre es Rafael Colombo, yo soy integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y desde hace algunos meses estamos trabajando desde la asociación con un seguimiento bastante exhaustivo de lo que está ocurriendo con el proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay, entre muchos otros temas a los que se dedica la asociación, que ya tiene más de 15 años de vida y que fue fundada hace ya varios años, decía, por Enrique Viale. Un saludo enorme para todos y todas los que se están sumando y bueno, a disposición en lo que podamos aportar en relación a este tema. Bueno, Rafa, muchas gracias por estar acá. Como decíamos, acá somos quizá un puñado de activistas o de ciudadanos preocupados por la vida y por todo lo que está sucediendo y nos es muy importante tener una mirada experta en el tema, mucho más informada. Así que muchas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes por organizar el evento. buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. Vamos desde cero porque seguramente que hay gente para la que la figura, que es una figura semántica, es absolutamente nueva. Entonces, vamos desde ahí, que es una visión sesgada, como dicen ustedes en el documento. ¿Qué es una hidrovía? Bueno, una hidrovía es un canal de navegación fluvial. Eh, y como todo canal de navegación fluvial, a lo largo de los últimos siglos, sobre todo a partir de la consolidación del sistema capitalista, eh, en orden a expandir sus capacidades para comerciar a nivel nacional y a nivel internacional, ha generado todo un despliegue de obras de infraestructura que en líneas generales, por lo menos en la experiencia de América Latina, han estado atravesadas por una fuerte asociación entre el sector público y el sector privado. Y en el marco de esta asociación y en el marco de esta impronta de pensar que los ríos o los mares y los océanos son como una suerte de territorio que el cual los seres humanos, por medio de estas estrategias propias del capitalismo industrial, tiene que generar las condiciones de posibilidad para facilitar el comercio. Lo que nosotros siempre insistimos es que el lenguaje, que no solamente es típico de este tipo de proyectos asociados a la hidrovía, el lenguaje de estos modelos de mal desarrollo es siempre el mismo, un lenguaje que está atravesado por expresiones que están ligadas a esto, ¿no? Reducir los costos logísticos, optimizar la navegabilidad de los ríos, ¿no? Esto de pensar de que los ríos se tienen que navegar indiscriminadamente por una infinidad de barcos que transportan mercaderías a lo largo de los 365 días del año, durante el día y durante la noche. Entonces, en ese marco, ese lenguaje propio, decía, de la reducción de los costos logísticos, de la optimización del desarrollo, del abaratamiento de los fletes, etcétera, es como el discurso dominante, tanto de las empresas como de las autoridades estatales, para llevar a cabo el enorme despliegue de obras de infraestructura que se tienen que llevar a cabo para cumplir con estas promesas de los modelos de mal desarrollo. Y como siempre nosotros decimos, estas promesas se han convertido en grandes problemas, que son los problemas que están asociados incluso ya hace varios siglos de esta arrogancia que tienen los seres humanos en esta impronta antropocéntrica por dominar la naturaleza, por dominar los ríos, por dominar los mares y ajustar los ecosistemas y la madre tierra a las necesidades de los seres humanos. Necesidades que, por supuesto, no son necesidades del género humano considerado integralmente, sino que son necesidades que tienen determinadas élites de poder concentrado, en donde, reitero, se da una fuerte asociación, por no decir complicidad,
entre el sector público y el sector privado. El Estado genera las condiciones de posibilidad para que las empresas terminen rifando y explotando, hostigando y generando más presión sobre nuestros ecosistemas fluviales, generando impactos socioambientales de dimensiones colosales y que están íntimamente ligados al presente colapso ecológico por el cual estamos atravesando. Claro, eso de hacernos creer que lo que necesitamos, o sea, de constituirnos como sujetos capitalistas y hacernos creer que lo que necesitamos son esas cosas, cuando en realidad lo que necesitamos es aire, agua, lo básico para vivir, y que se intenta contra eso todo el tiempo. Claro, porque en definitiva un poco pasa por ahí, digo, esta narrativa propia del capitalismo industrial ha generado una colonización del mundo de la vida, tanto humana como no humana. Y en esa colonización se han dado fuertes procesos de mercantilización de lo vivo, humano y no humano. En el caso de la naturaleza, particularmente, esa mercantilización está dada básicamente por esta idea de dominar la naturaleza, transformarla en un objeto que se adecue a las necesidades humanas. Y entonces se considera la naturaleza, y en este caso los ecosistemas fluviales, como una canasta ilimitada de recursos, cuando sabemos que eso no es así. Y eso, digo, es una narrativa, es un discurso, son una serie de prácticas que llevan muchísimos siglos y que se pueden localizar en el punto de efervescencia del nacimiento del capitalismo industrial en los siglos XVII y XVIII aproximadamente, y bueno, en el caso puntualmente de la navegabilidad fluvial, con esta pretensión de continuar expandiendo las fronteras de comercialización de bienes y servicios, sin importar los impactos que se generen sobre los ecosistemas y sobre determinadas comunidades vulnerables que dependen de los ríos y de los mares. Claro. Y en este caso, la hidrovía, que en este caso es la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿por qué se denomina de esta manera? Bueno, se denomina de esta manera porque básicamente los dos ecosistemas hídricos que están ligados a este canal de navegación fluvial son el río Paraná y el río Paraguay. Estamos hablando de aproximadamente más de 3.400 kilómetros de navegabilidad fluvial que comprende varios países de América Latina, no solamente Argentina, estamos hablando de Brasil, Paraguay, Uruguay, Paraguay, por supuesto, entre otros países, y bueno, está de alguna forma implicada este complejo que conecta las distintas redes y tramos fluviales de los distintos ríos que la componen. La hidrovía es un proyecto que ya tiene, por lo menos las pretensiones del proyecto de hidrovía por lo menos datan de hace muchos años, de hace varias décadas, pero uno de los puntos quizás iniciales que podríamos localizar nos lleva un poco al año 1989, con la creación del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, ¿no? Que eso fue una iniciativa que estuvo a cargo de los países que forman parte de la hidrovía, que comenzaron primero a generar las condiciones de posibilidad en términos institucionales y políticos a nivel multilateral, con el objetivo de fortalecer cada una de las capacidades locales en una fuerte alianza con el mercado. Y por eso vuelvo a insistir nuevamente con esto, ¿no? Es el Estado con el sector público, es el Estado dejándose llevar por los principios reguladores del mercado, que como bien sabemos, muchas veces, si no la mayoría, o si no siempre, están en manifiesta contraposición con los intereses de la sociedad y con los intereses de la naturaleza y la madre tierra. Y encima ni siquiera en favor del Estado, porque digamos, este proyecto empieza en el 89, pero después en los 90 tenemos todo el proceso de privatización, entonces ni siquiera es beneficio económico que realmente queda para Estado y para el pueblo. Claro, porque lo que creo que ahí lo que tenemos que tratar de problematizar o de discutir es de qué noción de aprovechamiento estamos hablando, ¿no? Se habla mucho del aprovechamiento, del desarrollo, del crecimiento, de la generación de divisas, del Producto Bruto Interno, ¿no? Los fundamentalistas del Producto Bruto Interno, y sabemos que ese aprovechamiento después no solamente queda por fuera de la recaudación del Estado, para que podría legítimamente después aplicarlos a otro tipo de políticas, no solamente no ocurre eso, sino que los intereses se terminan concentrando, o las ganancias, o los beneficios económicos de este formidable despliegue de obras que se llevan a cabo, quedan en manos de las empresas, y son empresas transnacionales, son empresas extranjeras. Es decir, hoy la hidrovía Paraná-Paraguay, por lo menos en el complejo portuario del Gran Rosario, está completamente colonizada por empresas extranjeras. O sea, tenemos no solamente en jaque nuestra propia soberanía
desde el punto de vista político, sino que al mismo tiempo tenemos empresas extranjeras que vienen a nuestro país a hacer grandes negocios, a rifar, y reitero, rifar el río, rifar nuestros ríos y nuestros ecosistemas, y después se llevan las ganancias al exterior. Entonces, lo que hay que criticar también es eso, porque de alguna manera todas este tipo de manifestaciones son manifestaciones de estos modelos de mal desarrollo que promueven tanto la producción de soja, la depredación forestal, la producción de energía basadas en combustibles fósiles, la agricultura intensiva a base de organismos genéticamente modificados y agrotóxicos, obras de infraestructura y de vivienda, una urbanización acelerada, en fin, toda una serie de acciones que sin lugar a dudas son absolutamente incompatibles con los compromisos constitucionales, políticos y sociales que tiene la República Argentina en materia socioambiental. Claro, eso justamente te iba a preguntar, porque uno está, quien vive a la vera de un río, ve constantemente los barcos gigantescos como pasan. ¿Qué es lo que se llevan esos barcos? ¿Qué es lo que trasladan? Y esos barcos trasladan muchas cosas, trasladan básicamente mercaderías, trasladan combustibles, trasladan minerales, trasladan soja, trasladan maquinaria agrícola, o sea, trasladan los bienes, o mejor dicho, los productos, pero al mismo tiempo también trasladan toda la infraestructura y la logística de la que depende el complejo agroindustrial argentino, por decirlo de alguna manera. Entonces, la hidrovía parecería estar al servicio de los poderosos, ¿no? De las empresas que quieren obtener beneficios, considerando nuestros ríos como grandes territorios de sacrificio. Y al mismo tiempo después tenemos una serie de problemas que son específicos y que no son problemas que nosotros inventamos y que ponemos ahora sobre la mesa. Son problemas que nosotros recogemos de las experiencias comparadas de otros proyectos de hidrovía que se han llevado a cabo en el mundo y que están ligados a el riesgo de las inundaciones, la contaminación del agua potable, el creciente emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras que son de uso público, eso también hay que remarcarlo, digo, todas estas empresas se emplazan sobre terrenos que son públicos, que son del pueblo, y por lo tanto están en manifiesta contraposición en los intereses de la ciudadanía y de la sociedad. Al mismo tiempo también ese uso y ese emplazamiento de terminales agroindustriales compromete la integridad del agua, el aire, el suelo y el paisaje. Si queremos profundizar el ensanchamiento y la profundización de los canales de navegabilidad, también tenemos que hablar de un fuerte congestionamiento vial, o sea, barcos cada vez más grandes que trasladan más mercadería, que producen más oleaje, que gastan más combustible. También tenemos que hablar, en términos de cambio climático, del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto de la hidrovía es incompatible con los compromisos que tiene Argentina en materia de cambio climático, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional. También tenemos que hablar del hostigamiento sobre los modelos productivos de subsistencia de comunidades indígenas, campesinas, ribereñas, isleñas, que son vulnerables y a los que nadie le está prestando atención, lamentablemente, sobre todo el Estado no le está prestando atención, y las empresas no les interesa, obviamente, a las empresas lo único que les interesa es ganar dinero y retirarse y ir a explorar otros territorios de sacrificio o que ellos denominan como improductivos para transformarlos en productivos y seguir explotando la naturaleza sin ningún tipo de control. Y también tenemos que hablar de la concentración de la tierra en manos de corporaciones y la degradación de los territorios. Es decir, son muchas las consecuencias y los impactos socioambientales que existen sobre esta clase de proyectos. Y lamentablemente, por las pocas señales que estamos teniendo en los últimos meses en relación a este tema, no se está prestando la debida atención a estos puntos que estamos señalando, no solamente nosotros como Asociación de Abogados Ambientalistas, sino buena parte de las organizaciones socioambientales de la República Argentina que está siguiendo de cerca este tema. Claro. Sí, no es, bueno, está bueno quizá que nos podamos ir deteniendo en todos esos puntos que nombraste, porque la verdad que es una mezcla terrible. Este tema de las empresas, sobre todo, ¿no? Que nos pasa cada vez más para quienes vivimos en el sur global, de estar viendo constantemente empresas del norte global, donde a lo mejor viven en países donde tienen reglamentaciones contra estas cosas y que nos toman a nosotros como zona de sacrificio, como vos decías. ¿Cómo empezó esto ahí en los 90? ¿Qué empresa? Porque esto tiene más de 30 años, son empresas extranjeras, como veníamos diciendo. ¿En manos de quién está esto, por ejemplo, ahora? Y la Bueno,
Sí, perfecto. Bueno, ahí como vos bien mencionás, a partir de los años 90, primero tenemos el acuerdo de la hidrovía en el año 1992, y después tenemos básicamente en el proceso de desregulación que se llevó a cabo durante la presidencia de Menem, la Ley Nacional 24093 y su correspondiente decreto reglamentario que transfiere los puertos nacionales a las provincias. Y de alguna manera, al hacer esa transferencia, que es típico de los procesos de regulación y de desresponsabilización del Estado Nacional en áreas consideradas fundamentales, educación, trabajo, seguridad, entre muchas otras, bueno, hubo una transferencia a las provincias de lo que tiene que ver con las gestiones portuarias. El problema es que se cedió no solamente todo lo relativo al destino, la administración, la operación, en términos portuarios, sino que al mismo tiempo se establecieron regímenes de concesión privada, mediante procesos de licitación, contratación, entre otros institutos jurídicos que son propios del derecho privado. De hecho, los entes estatales portuarios, que están por lo menos en la provincia de Santa Fe, que son 5 los que tenemos, esos 5 entes son entes de derecho público no estatal. Es una figura que precisamente tiene que ver con este proceso de desregulación que permite que exista una suerte de hibridez a la hora de gestionar los puertos en cada una de las provincias. Y esto trae muchísimas consecuencias porque las normas que terminan de alguna forma generando las condiciones de posibilidad para esta gestión político-institucional son normas de derecho privado. Entonces, por ejemplo, en los puertos de mayor envergadura, el Estado Nacional exigió que sean precisamente administrados mediante la figura de este tipo de entes de derecho público no estatal. El ente de Rosario, el ente portuario de Rosario es un ente de derecho público no estatal, el ente del puerto de Santa Fe es un ente de derecho público no estatal, el ente de Villa Constitución también, el ente de Reconquista también, y así podemos encontrar este tipo de figuras híbridas en donde hay una relación bastante difusa entre lo público y lo privado, que también se traduce en otras figuras como los consorcios de gestión o las sociedades comerciales directamente, que son, reitero, figuras que provienen del derecho societario, o sea, que fueron diseñadas jurídicamente para satisfacer los intereses de las empresas y que tienen, de alguna manera, poca penetración de las normas fundamentales de derecho público. Entonces, eso es lo que hizo los 90, ¿no? Flexibilizar la gestión portuaria, transferirla a las provincias, privatizarlas en alguna medida y al mismo tiempo minimizar todas las posibilidades de fiscalización que puedan existir, tanto a nivel federal como provincial y por supuesto municipal. Bien, pero eso sucedió en los 90, época fuerte de privatización, ese gobierno terminó, esa persona murió, pero... Bueno, bueno, hace poco cuando falleció el expresidente de los años 90, también se habló muchísimo sobre menemismo y ambientalismo, ¿no? Y lamentablemente hasta el día de hoy estamos heredando buena parte de toda esa matriz político-institucional que se cocinó en los años 90. Pero bueno, como vos bien decías, el tema siempre como estuvo en la agenda pública, sobre todo en la agenda pública, en esta lógica, ¿no?, de satisfacer los intereses del sector privado. Pero bueno, en agosto del año 2020, el presidente Alberto Fernández visitó la localidad de Puerto General San Martín, esto fue hace muy poco, a los fines de firmar lo que se denominó como el Acuerdo Federal de la Hidrovía, ¿no? Y ahí estuvieron presentes todos los gobernadores de las provincias de Argentina que están involucradas, que no los habíamos mencionado, pero que son los gobernadores de Buenos Aires, los gobernadores de Chaco, de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y por supuesto la provincia de Santa Fe, que de alguna manera oficia como anfitriona. Lamentablemente sí, perdón, sí, no te escucho. En ese momento, cuando se juntaron los gobernadores y el presidente, que lo hicieron a la orilla del río y enfocaron las cámaras de manera en que no salieran las quemas de los humedales que en ese momento y prácticamente siempre son una vista normal de estos lares. Sí, quisieron eludir en el montaje de esa escenografía, quisieron eludir como las imágenes más distópicas, ¿no? Las imágenes que de alguna forma caracterizaron al año 2020 y siguen caracterizando el 2020 en los alrededores de la ciudad de Rosario, ¿no? Y parece increíble que el presidente haya ido a hacer este relanzamiento en un contexto de quemas indiscriminadas, en donde el Estado se posicionaba como un denunciante particular,
o se presentaba como querellante, como si no tuviera nada que ver, o no pudiera hacer nada. Y bueno, en esta serie de obsesiones que tiene siempre el Estado con estas perspectivas neodesarrollistas que no tienen ningún tipo de interés en proteger y preservar los ecosistemas, el presidente fue a hacer este relanzamiento con un acuerdo federal de hidrovía, con esa escenografía montada que vos bien caracterizabas, y anunció que se iba a generar una empresa de capitales mixtos, una sociedad estatal, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, en donde, bueno, se repartían las acciones entre el Estado federal y las provincias involucradas. Pero eso no ocurrió. Esa promesa lanzada por el presidente no ocurrió, y lo que ocurrió fue algo precisamente peor, que fue el dictado del decreto 949, un decreto bastante cuestionado. Nosotros lo hemos cuestionado con un acceso a la información pública ante el Ministerio de Medio Ambiente, y ese decreto lo que hace es homologar la matriz desreguladora del menemismo, profundizarla, al plantear que el Ministerio de Transporte tiene que efectuar el llamado a adjudicación de licitación pública internacional para la concesión de obra pública por peaje en el marco del que es el proyecto hidrovía. Y en ese proceso de llamado a licitación, claramente, nuevamente vuelve a estar sobre la mesa cuál es la empresa que se va a hacer cargo de todas las obras que involucran el balizado, el ensanchamiento, las obras de dragado, etcétera, que como sabemos, hasta el día de la fecha es la empresa Jan de Null, una empresa de capitales belgas, con sede en Luxemburgo, que se ha encargado de alguna manera por ser la empresa líder a nivel internacional, que posee la tecnología necesaria para llevar a cabo fundamentalmente las tareas de dragado, que son las tareas que más pueden llegar a comprometer el ecosistema fluvial. Eso me gustaría preguntarte, porque el término dragado también, así como el término hidrovía, que bueno, como comentábamos antes, puede ser nuevo dentro del vocabulario que algunas personas pensamos, que nos hemos ido interiorizando un poquito más de estas cosas. El dragado, ¿qué es el dragado? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Qué impactos ambientales tiene? Bueno, el dragado es una de las principales obras que se lleva a cabo por lo general en las hidrovías, porque precisamente lo que permite es expandir la posibilidad de navegabilidad con barcos de mayor porte, ¿no? Son tareas de profundización y de ensanchamiento que se hace con barcos que poseen una tecnología especial, muy particular. Pensemos esto en que los seres humanos estamos acostumbrados a pensar las obras públicas en las superficies terrestres, ¿no? Pero cuando tenemos que llevar a cabo obras de infraestructura en superficies acuáticas, por ejemplo, se tienen que llevar a cabo una serie de dispositivos tecnológicos muy grandes y que generan estos impactos ambientales a los que mencionábamos anteriormente. Particularmente, el dragado implica básicamente una remoción de la tierra, una remoción de los sedimentos y de los materiales del río, que se hace con unas dragas cortadoras que poseen dientes muy grandes, dientes muy afilados. Son barcos que por lo general son estacionarios, es decir, que no se desplazan mientras realizan el dragado, e incluso a veces se utilizan otros barcos para facilitar ese desplazamiento. Esas dragas cortadoras con dientes tienen como un cabezal giratorio, algunas de esas máquinas, no todas necesariamente. Ese cabezal giratorio lo que hace es disgregar el material, lo succiona o lo aspira mediante un sistema de bombeo que también está emplazado sobre el mismo barco, y realiza el dragado. Y mediante ese bombeo, ese bombeo que se hace, lo que se draga del río, de lo que se extrae del río, está conectado con un sistema de tuberías que pueden ser flotantes o que pueden estar sumergidas y que trasladan esos sedimentos hacia lo que se denominan como las zonas de deposición, que se encuentran por lo general muy próximas a las áreas de dragado. Yo les recomiendo que, en líneas generales, para tratar de entender esto, busquen en algunos videos de YouTube con palabras clave como dragado, Jan de Null, y van a ver cómo se lleva a cabo. Y la verdad que es terrible porque son barcos monstruosos, no son los barcos tradicionales que se utilizan para navegar las personas, ni siquiera, por supuesto, para trasladar mercaderías. Son monstruosos la infraestructura que se monta sobre el río para llegar a cabo este dragado. Con ello tiene muchísimos problemas, porque todo lo que se remueve del canal de navegación para su ensanchamiento, para su profundización, implica, en primer lugar, saber qué es lo que se va a hacer con ese refulado.
cuál va a ser el tratamiento que tiene ese refulado, si esos sedimentos están contaminados o si tienen materiales radiactivos o metales pesados. Muchos de esos residuos que se traen del río, de las terminales portuarias, donde incluso cercanos a las terminales portuarias, donde funcionan buena parte de todas estas empresas, que después las vamos a mencionar, pueden estar contaminados precisamente por el desecho de efluente de esas mismas empresas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de tratamiento tiene eso que sacamos del río? Algunos de esos materiales, insisto, pueden ser calificados como residuos peligrosos. ¿Dónde se van a depositar? ¿En qué lugar se va a disponer todo esto? Y bueno, en general, en algunos casos se disponen en las islas. Y al disponer todos estos materiales en las islas se generan, por definición, terraplenes, y eso no se puede hacer, es ilegal, sobre todo en ecosistemas que están protegidos como es el humedal del delta del Paraná. Entonces, también esto tiene consecuencias para los ecosistemas acuáticos. Digo, puede generar distorsiones en el desplazamiento de la cadena trófica pesquera, en particular del sábado, con todos los problemas que ya tenemos con la bajante histórica del río Paraná, con la baja reproductibilidad que tienen los peces en los últimos años por las bajantes históricas que han ocurrido, con todo lo que ello implica, y sobre todo, no me interesa tanto la pesca comercial a gran escala, me interesa, por ejemplo, qué es lo que están haciendo los pescadores, la pesca de subsistencia o la pesca comercial a baja escala de las comunidades pesqueras, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, eso también genera toda una alteración en la capacidad de los buques de mayor carga que pueden llegar a partir de estas obras de dragado, que lo que hacen es generar las condiciones de posibilidad de mayor profundidad, en pies de profundidad, para que los barcos puedan navegar con mayor porte, ¿no? Con mayor mercadería, con mayor capacidad, etcétera. Entonces, lo que hay que preguntarnos en relación a esto es no solamente el problema que genera el dragado en sí mismo, que es un problemón, al que nadie le está prestando ningún tipo de atención desde hace décadas por lo menos, sino que también que tenemos que preguntarnos cuáles son las responsabilidades que tienen las empresas, o la empresa como Jan de Null, o la empresa que venga en el futuro, ya sea una empresa de capitales chinos como Shanghai, cuál es la responsabilidad que van a tener estas empresas, a quién le rinde cuentas estas empresas, y al mismo tiempo, ¿quién paga toda esta fiesta? ¿Quién paga toda esta fiesta donde seguimos rifando y hostigando y generando más presión sobre el río Paraná y sobre los distintos sistemas hídricos que tiene la República Argentina? La paga el Estado. Es decir, no la pagan las empresas que son las principales beneficiarias de todas estas obras. Eso es terrible y nadie está planteándolo en la discusión, por lo menos nadie de las voces estatales. Eso es lo que estamos planteando desde las distintas organizaciones. Entonces hay que generar niveles concretos de responsabilidad sobre las empresas concesionarias de la hidrovía y sobre las empresas y las terminales portuarias que están actualmente emplazadas sobre el río, que se creen los dueños de terrenos que son fundamentalmente públicos. O sea que para ir haciendo un resumen hasta ahora, para la gente que recién se va sumando, básicamente, nos quieren destruir todos los ecosistemas y todo lo que vive en el río, dragando todo, sacando todo. ¿Cuál es la palabra que dijiste, Rafa, de cómo se llama eso que sacan? Refulado. Refulado, bien, el refulado. Tirarlo en otros lugares para no solamente afectar el río, sino también afectar los territorios que pueden ser humedales o lo que esté en las costas y afectar también esos ecosistemas. Todo eso encima, en manos de extranjeras que se van a llevar el beneficio económico y que encima todo este proceso lo paga básicamente el pueblo con sus impuestos, porque si el Estado es el que paga el costo de todo esto, ¿cuál es la plata del Estado? Tenemos el costo, como vos decís, de la generación de condiciones de posibilidad que realiza el Estado, que es un costo no solamente económico, sino que es un costo político, institucional, sino al mismo tiempo después también los pasivos ambientales que dejan estas empresas, que una vez que terminaron de rifar nuestros ecosistemas, van a buscar otros ecosistemas para seguir rifándolos. Entonces, parece como algo bastante desopilante que esto esté ocurriendo en el contexto actual de colapso ecológico que estamos atravesando. Parece muy loco que esto continúe ocurriendo después de más de 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, un fuego que está ligado y fundamentalmente a la expansión de la agroindustria y los extractivismos inmobiliarios, bueno, lo que está pasando en el sur, etcétera. Y yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa, y los que tienen que sentarse sobre la mesa,
convocados por el Estado, son todas estas corporaciones extractivistas que se localizan en plantas industriales, comercios, entidades de servicios, y que se dedican a la producción, distribución, despacho y comercialización de granos, cereales, en particular la soja transgénica, el maíz transgénico genéticamente modificados, los aceites, los minerales, los subproductos, como si también los agrotóxicos, los combustibles fósiles, el cobre. Es decir, toda esta fiesta extractivista, de alguna forma la terminamos pagando nosotros, el pueblo, la sociedad rosarina, la sociedad de la provincia de Santa Fe, la sociedad argentina y la región, y increíblemente el Estado no asume el rol protagónico que tiene que tener en este tipo de procesos y al mismo tiempo excluye de la comunidad de conversación política, democrática, a las organizaciones socioambientales. Eso ha sido histórico, ¿no? Y generan buzones de participación y después dicen, no, hemos armado el Consejo Federal de Hidrovía y hemos invitado a las organizaciones a participar. Nosotros fuimos a participar porque creemos que esos espacios hay que participar y hay que tomar la voz. También fue la multisectorial de humedales de Rosario. En fin, pero los espacios son otros. De hecho, algo de eso también podemos hablar cuando hablemos de las experiencias institucionales que hay que recuperar. Pero creo que una de las fundamentales interpelaciones que tenemos que hacer desde el movimiento socioambiental organizado en la calle es precisamente esta que decía anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en todo este tipo de procesos de toma de decisiones y si el Estado va a continuar afianzando su relación en base a los intereses del mercado que mercantiliza la naturaleza y no en función de los intereses de la sociedad y de la naturaleza, por supuesto? Claro. En esa reunión que vos mencionabas recién que ustedes estuvieron, eso fue el 20 de febrero, ¿no es cierto? Que fue el primer plenario. Sí. Bien, ahí ustedes fueron y ahí pudieron tomar la palabra, pudieron ser escuchados. No, eso fue increíble. Eso fue increíble porque, de hecho, justo estaba revisando el hilo de Twitter que habíamos hecho en relación a esa reunión y estábamos bastante enojados porque no nos esperábamos una reunión de estas características. Esperábamos una reunión en donde haya una justa y equitativa distribución de la palabra, pero en su lugar de ello, hablaron fundamentalmente los gobernadores. ¿Quién habló? Habló el gobernador, por ejemplo, Jorge Capitanich, que de lo único que habló es de desarrollo logístico, divisas, exportaciones, abaratamiento y excedentes, ¿no? Jorge Capitanich, el gobernador de una de las provincias con mayores niveles de flexibilidad socioambiental del país, con niveles de deforestación monstruosos, y que ahora encima quiere ser como el portavoz de las megafactorías porcinas en Chaco. Es increíble, ¿no? Esa encima, Chaco, porque encima, o sea, ya venimos desde los 90 que nos están vendiendo este buzón de que todo esto va a traer mejoras económicas para el país y justamente ha hecho exactamente lo opuesto, con 42% de personas bajo la línea de pobreza. Totalmente, porque aparte lo que hay que decir es que estos grandes modelos de mal desarrollo con sus promesas de generación de empleo, de prosperidad económica, de erradicación de la pobreza, yo he escuchado decir siempre mucha gente que sí, la siembra directa y los organismos genéticamente modificados van a salvar el hambre en el mundo. O sea, son todos disparates, son todas promesas incumplidas que se vienen generando y que venimos arrastrando hace muchísimas décadas y encima tenemos que ir a estos espacios de conversación y que nos vengan a decir lo mismo. El gobernador Bordet, por ejemplo, el principal responsable político-administrativo de los incendios en los humedales, prácticamente lo único que le falta es salir con un bidón de gasolina e incendiar los propios humedales de su provincia. Lo único que hizo referencia es considerar el Paraná como una gran canasta de recursos. El propio gobernador de nuestra provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que también tiene un perfil muy ligado a la racionalidad de los años 90, del peronismo de los años 90, también consideró el río Paraná como una mercancía, habló de un supuesto desarrollo y habló solamente de mejorar los costos. ¿Todo esto a favor de quién? De las corporaciones extractivistas. O sea, es el mismo discurso de los gobernadores de las provincias que tienen mayores niveles de flexibilidad ambiental en Argentina, que tienen muchísimos problemas que la han pasado muy mal, no solamente por los incendios, por la deforestación, sino también por lo que ha ocurrido en el contexto de la pandemia, una pandemia que está claramente ligada a causalidades claramente ecológicas. Entonces, lamentablemente en esa reunión hablaron los gobernadores, hablaron las principales autoridades y nosotros no pudimos hacer uso de la palabra. Quien sí hizo uso de la palabra y con un buen discurso fue el representante del Ministerio de Ambiente, Rodrigo Rodríguez Torquis, que sí
incorporó la racionalidad propia de una agencia ambiental, hablando de acceso a la información, participación ciudadana, realización de estudios de impacto ambiental, precisamente porque a veces lo que pasa es que no es que solamente a lo mejor a veces no tenemos funcionarios que están a la altura de las circunstancias, a veces tenemos diseños institucionales en donde los ministerios de ambiente se los excluye también de las comunidades de conversación. Es una puja política interna a la que hay que prestarle muchísima atención. Ambiente no estaba sentado en el Consejo Federal de Hidrovía, y cuando presentamos el acceso a la información, de alguna manera eso motivó a que no solamente se siente el Ministerio de Ambiente en el Consejo Federal de Hidrovía para que incorpore debidamente las perspectivas que tiene que incorporar, sino que también se sentó la Unidad de Información Financiera, ¿no? Un organismo muy importante que realiza precisamente investigaciones en materia de lavado de dinero. Y ahí precisamente las corporaciones empezaron a asustarse bastante, porque precisamente la Unidad de Información Financiera no solo se metió en la causa de los humedales para investigar el trasfondo de los principales empresarios de la agroindustria que provocaban los incendios, se metió también hace poco en la causa de Citric, que fue muy importante lo que ocurrió por los problemas que había en cómo se estaba produciendo ese jugo de naranja natural, ¿no? Y también ahora se está empezando a intervenir en lo que es el Consejo Federal de Hidrovía para precisamente investigar a todas estas empresas que vienen a nuestro país y que se creen las dueñas de nuestras tierras y de nuestros ríos. Claro. Y luego de la reunión esa hubo reuniones de comisiones, ¿cierto? Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Y ahora cómo sigue? Hay una próxima fecha que es el 26 de abril. Sí, a ver, nosotros vamos a seguir participando del Consejo Federal de Hidrovía porque creo que no hay que regalar, nosotros creemos que no hay que regalar ningún espacio de participación. Un espacio de participación que no se ocupa es un espacio de participación que ocupa otro actor, que por lo general son actores que están defendiendo intereses manifiestamente incompatibles con los derechos humanos y con el ambiente. Entonces vamos a seguir participando ahí, pero nuestra propuesta es que se cree el Comité de Cuenca en el marco de lo que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Integral de Aguas. Nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos, eso también parece que las autoridades se han olvidado, que es la Ley 25.688, que en sus artículos 4 y 6 precisamente obliga a las autoridades a que convoquen a los comités de Cuenca con enfoque integral y que se lleven a cabo desde ese espacio, conducido y liderado por los ministerios de Ambiente, los procesos de evaluación de impacto ambiental. Y nosotros creemos que el espacio que por ley se tiene que crear es el espacio del Comité de Cuenca. Ahí es donde tenemos que ir a discutir qué es lo que va a pasar con la hidrovía, desde todo punto de vista. Si la hidrovía debe ser administrada por una empresa del Estado, si tenemos que empezar a ponerles límites a los capitales extranjeros que vienen a hacer en nuestros territorios lo que quieren, si tenemos que ver cómo generamos un mayor monitoreo de cuáles son los pliegos licitatorios, de ver cuáles son las universidades que van a intervenir en los procesos de auditoría y evaluación de impacto ambiental, cuál es efectivamente la participación que tienen las comunidades, no solo las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades que habitan desde hace décadas y siglos en el río Paraná y que dependen del río Paraná para subsistir. Entonces eso es un componente que de alguna manera nos lleva un poco a complejizar la discusión y a generar un mayor hermanamiento entre naturaleza y sociedad, un mayor diálogo híbrido entre derechos humanos y ambiente, pensando que sin justicia social no hay justicia, sin justicia social no hay justicia ambiental y viceversa. Así es. Y a nivel legal, al igual que institucional, ¿cuál es el enfoque que en otros conflictos ambientales recientes se han privilegiado? O sea, ¿el Estado siempre ha actuado de la misma manera que está actuando ahora o tenemos como ahí algún otro ejemplo del que podamos apropiarnos? Bueno, eso es re interesante porque es una de las cosas que más esfuerzo le pusimos a la hora de elaborar el documento. Nosotros lo que intentamos es un poco el título de un libro que a mí me gusta mucho, el subtítulo de un libro que dice Contra el desperdicio de la experiencia. Entonces intentamos recuperar experiencias institucionales y políticas que de alguna forma van de la mano con los planteos que nosotros estamos haciendo. La primera que mencionamos es la de la Corte Internacional de Justicia, donde Argentina, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvo una posición ante la Corte durante el conflicto de las plantas de celulosa, las pasteras, el conflicto de Gualeguaychú, en donde aportaba uno de los principales enfoques ligados a la gestión compartida de Cuenca
y los procedimientos de información amplia, previa y oportuna de los estudios de impacto ambiental. Esta fue una posición, reitero, liderada durante la presidencia de Néstor Kirchner y encabezada entonces por el entonces canciller, que es Rafael Bielsa. Entonces, Argentina lideró una posición en relación a un conflicto socioambiental, hablando de Comité de Cuenca, hablando de información ambiental y hablando de estudios de impacto ambiental. Entonces, esa es una experiencia institucional que ya está fijada por parte de la política exterior argentina y que tranquilamente la podríamos aplicar a lo que estamos hablando. Después también tenemos que recuperar el PIECAS, pero tenemos que recuperar el PIECAS en serio. Si no, el PIECAS se transforma en una especie de triunfo de papel, que no le sirve a nadie. Reitero, para que quienes nos están escuchando, el PIECAS es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, que tiene fundamentos inapelables en materia de protección y desarrollo de procesos serios, transversales, para la gestión compartida de cuencas, y al mismo tiempo evaluar seriamente cuáles son los impactos ambientales y sociales de cualquier tipo de proyecto que se quiera generar, en este caso sobre el Delta del Paraná. Entonces, el PIECAS fija alineamientos muy específicos en materia de evaluación de impacto ambiental y en materia de gestión política de ese ecosistema. También tenemos todo lo que tiene que ver con la legislación en materia de áreas naturales protegidas, la ley de parques nacionales, el convenio Ramsar, el proyecto hidrovía se emplaza sobre el río Paraná, y sobre el río Paraná tenemos el sitio Ramsar Delta del Paraná, sobre el que desde hace tiempo también estamos peleando para que se sancione una ley de humedales para generar mayores niveles de protección. Pero todo lo que es el complejo de áreas naturales protegidas, parques nacionales y sitio Ramsar, precisamente lo que privilegia es la gestión compartida de cuencas y un proceso serio, abierto, participativo y democrático de acceso a la información y de participación ciudadana. Después, también lo que tenemos que mencionar es que no tenemos que minimizar las consecuencias climáticas que hay en relación a este proyecto, ni mucho menos hacer como que si no existiera la ley federal, la ley de presupuestos mínimos en materia de cambio climático, pero también el Acuerdo de París y el Convenio Marco, que establece compromisos que son obligaciones. No sé, digo, esto también siempre hay que traducirlo. Son compromisos en el derecho internacional, pero son obligaciones en el ámbito local, por interpretación del Código Civil, en materia de cambio climático. Entonces, tenemos eventos extremos, cada vez más graves y más reiterados. La bajante del río, las inundaciones, es decir, tenemos escenarios climáticos en América Latina y particularmente en la región del litoral, con las sequías, las inundaciones, el aumento de los eventos meteorológicos extremos, etcétera, que parece que también no están siendo considerados en todas estas iniciativas que, reitero, están un poco más al servicio de las corporaciones. Y después tenemos experiencias ligadas al acceso a la información pública ambiental, que no se están cumpliendo, antecedentes oficiales de organismos descentralizados que precisamente insisten nuevamente sobre la gestión compartida de cuenca, como la Auditoría General de la Nación o el Defensor del Pueblo. Es decir, el Estado, para sintetizar, ha dado señales muy concretas y muy contundentes en favor del enfoque que nosotros estamos pidiendo desde las organizaciones de la sociedad civil, que se recupere en el marco de este proceso asociado a las obras de infraestructura de la hidrovía Paraná-Paraguay. Claro. Y desde lo legal ambiental, ¿cuáles son los déficits que le han encontrado ustedes al proyecto puntualmente? Bueno, en primer lugar creemos que hay una serie de déficits que tienen que ver con un desconocimiento, o por no decir un apartamiento cínico, del complejo constitucional y federal en materia ambiental, ¿no? Todas las normas que tienen que ver con ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental, acceso a la información, no solamente que están ligadas al propio artículo 41, y también nosotros siempre mencionamos el artículo 75, inciso 17, sobre derechos de los pueblos indígenas. Nosotros creemos, hablo un paréntesis, de que hay que indigenizar el derecho ambiental, ¿no? Inyectarle más perspectivas del derecho de los pueblos indígenas, porque precisamente en la Convención del 94 lo que se dejó asentado en los debates de sesiones es esa íntima conexión que hay entre las comunidades indígenas y las comunidades también campesinas con la biodiversidad y con la preservación de la biodiversidad. Entonces, no solamente que hay un apartamiento de todas estas leyes y todas estas disposiciones que también están en la ley madre del derecho ambiental argentino, que es la Ley General del Ambiente, la 25675, sino también decía, un apartamiento de la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, que eso es una ley que les recomiendo que la lean, es una ley que tiene pocos artículos y es muy importante, es una ley de presupuestos mínimos. Siempre decimos que las leyes de presupuestos mínimos rigen en todo el territorio de la República Argentina. Las provincias no pueden
apartarse de esas leyes, sino que las que tienen que considerarlas son como pisos mínimos e inderogables, y a partir de ahí cumplir con el principio de progresividad, es decir, expandir los niveles de protección. Nunca pueden tomar medidas políticas o dictar legislación en un sentido regresivo a esas leyes de presupuestos mínimos. También mencionamos en la ley de cambio climático, y bueno, y ahora tenemos que mencionar el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, luego de que fue depositado el instrumento de ratificación tanto por Argentina y México en Naciones Unidas, se cumple ahora, creo que el 22 de abril, el plazo para su entrada en vigencia. El Acuerdo de Escazú, también recordamos, es el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Es un acuerdo extraordinario, muy importante, ha robustecido todo el complejo normativo en materia de participación, acceso a la información, acceso a la justicia, y sobre todo, y esto lo destacamos muchísimo también, la protección de los defensores ambientales en los territorios, ¿no? Porque América Latina, según sabemos por informes de Global Witness, es una de las regiones en donde los defensores y las defensoras del ambiente son perseguidos, hostigados y por supuesto también asesinados. Entonces, esos son de alguna manera los principales déficits. Bueno, también podemos hablar de que no se está haciendo caso omiso a los principios rectores de política hídrica nacional del COIFE, también se está haciendo caso omiso a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Matanza-Riachuelo, el caso La Pampa Mendoza el caso La Pampa contra provincia de Mendoza sobre el río Atuel, donde la Corte establece un enfoque ecocéntrico en materia de gestión de recursos hídricos. Eso es importante porque de alguna forma se está empezando a deconstruir esa matriz antropocéntrica que tiene el primer párrafo del artículo 41 sobre el derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano. La Corte ahí habla de perspectivas ecocéntricas, de indubio pro natura. También lo hace en el fallo Majul, que es un fallo importante sobre humedales en la provincia de Entre Ríos, habla precisamente del principio de indubio pro natura, y también el último fallo de Quística, que es el fallo en donde la Corte llamó la atención a las provincias que comparten el Delta del Paraná, precisamente porque no se estaban sentando a ponerse de acuerdo sobre no solo cómo gestionar el PIECAS, sino al mismo tiempo cómo hacer frente a los incendios. La Corte lo que básicamente le dijo ahí a las provincias involucradas es, muchaches, siéntense y empiecen a trabajar en serio, a cumplir con lo que manda la Constitución y las leyes en materia ambiental, y trabajen articuladamente. Pero sobre todo porque estamos hablando de un humedal que es de gestión compartida entre 3 provincias. Entonces esos son en líneas generales los principales déficits que de alguna manera nosotros hemos logrado identificar hasta el momento. Esperemos que debidamente sean subsanados, un poco en el sentido de las propuestas que también acompañamos en ese documento. Perfecto. Y retomando un poco lo que vos comentabas antes de la propuesta, o sea, este documento que presentaron ustedes, el Estado tiene como última parte la propuesta, lo que a ustedes les parece que debería hacer. Y acá entra este tema del Comité de Cuenca, la participación ciudadana, que desde aquí para nosotros es lo fundamental, porque evidentemente si el pueblo no tiene representatividad mediante los gobernantes que siguen tomando decisiones que van en contra nuestro, bueno, tenemos que tener mecanismos de participación ciudadana. Bueno, ¿querés que te comente un poco las propuestas? Dale. Bueno, la primera propuesta es la que decíamos antes, que es la del Comité de Cuenca. Tenemos que conformar un Comité de Cuenca del río Paraná, ¿no? Si no se hace un comité del Cuenca del río Paraná, la sociedad civil ya está haciendo otras cosas, ¿no? Como el foro por el río Paraná que se está creando, una posible multisectorial por el río Paraná, también en ese sentido. Pero nosotros creemos que el Ministerio de Ambiente y la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene que liderar el desarrollo de todos los pasos que sean necesarios para generar un comité de cuenca con un enfoque integral del río Paraná. Eso es urgente, eso es lo primero que hay que hacer. Si no, lamentablemente estaríamos frente a un nuevo caso Matanza-Riachuelo, ¿no? En términos jurídicos y en términos también de impactos ecológicos y de derechos humanos, con niveles de injusticia social y ambiental que son realmente escandalosos y que están literalmente rozando la mismísima noción de ecocidio. En ese contexto nosotros creemos que allí hay que llevar a cabo la comunidad de conversación, porque precisamente la navegabilidad comercial va a ser una iniciativa más, igualada a la preservación y a la gestión de los bienes pesqueros, de la diversidad biológica y cultural,
del corredor biocultural del río Paraná y también del río Paraguay, la protección y garantía del acceso al agua potable como derecho humano fundamental, no mercantilizado y que es decididamente prioritario, las políticas de adaptación al cambio climático, los modelos de desarrollo y sus escalas como impactos acumulativos más allá del río, el protagonismo de las provincias como titulares originarios de los bienes naturales, en fin, ese espacio del Comité de Cuenca permite generar un nivel de igualitarismo político institucional entre los actores que quieren continuar rifando el río Paraná o continuar explotándolo de la manera en que lo vienen haciendo, pero que también se suman todas las otras perspectivas que hoy en día están decididamente excluidas de la comunidad de conversación. La segunda propuesta es la de los estudios de impacto ambiental acumulativo y la evaluación de impacto ambiental estratégica, sobre la que ya también hemos hablado, y finalmente hacer una referencia muy específica al Tratado de la Cuenca del Plata. Tenemos que ir hacia un nuevo tratado de paz con la naturaleza y con los pueblos concretos en sus territorios. Tenemos que denunciar que también estamos ante un flagrante caso de violación de principios de nuestra biología nacional que están en juego frente a un escenario propuesto donde tenemos un avasallamiento de empresas y de corporaciones que vienen a hacer a nuestro territorio literalmente lo que quieren. Entonces, esa hermandad que tenemos que generar es una hermandad entre sociedad y naturaleza, entre política y naturaleza, precisamente yendo, decía, hacia un nuevo tratado de paz con la naturaleza y con los pueblos, y al mismo tiempo consolidando una narrativa política que deje atrás los fundamentos neoliberales que se han impuesto durante los años 90, que se han impuesto desde la dictadura militar, inclusive, y que hasta el día de hoy permanecen todavía vigentes de una manera o de otra. Esas son en líneas generales un poco las propuestas que nosotros acompañamos al Consejo Federal de Hidrovía. Perfecto. Y aparte también, o sea, desromantizando un poco esto que comentan de la paz y el amor con la naturaleza. Básicamente por una cuestión de supervivencia también, o sea, más allá de la admiración que uno puede sentir por lo natural. Si no lo hacemos, no nos queda mucho tiempo. Entonces, más allá de lo que creamos que es más lindo o que necesitamos, es una cuestión de supervivencia de la humanidad completamente. Mirá, me hiciste justo acordar un libro de cambio climático que estaba leyendo que está buenísimo, con esto que comentabas. Esto, no sé si se ve, es un libro que está muy bueno, Leviatán Climático. Es uno de los mejores libros que he leído sobre cambio climático, está buenísimo. Y una de las cosas que se planteaba en ese libro es precisamente esta. Es decir, bueno, teniendo en cuenta el contexto de colapso ecológico que estamos atravesando, teniendo en cuenta que estamos viviendo además una pandemia que está íntimamente ligada, habíamos dicho antes, al hostigamiento de la presión que generamos sobre el mundo natural, sobre todo mediante la deforestación. Es una pandemia que tiene claramente orígenes zoonóticos, que está básicamente ligada no solamente a estos procesos, a estos modelos de mal desarrollo, sino también está ligada a nuestro modelo de alimentación hegemónico. Entonces, la pandemia, junto con determinados procesos también específicos de degradación de los ecosistemas, que profundizan todos esos extractivismos mineros, forestales, agroexportadores, etcétera, o los ligados a vaca muerta con la extracción de hidrocarburos no convencionales, de alguna forma nos interpela muy duramente en términos, no solo como especie, pudiendo uno decir, bueno, si queremos de alguna forma acusar recibo de lo que está ocurriendo, acusemos recibo porque precisamente lo que está en juego es nuestra propia supervivencia como especie, que podría ser, como dicen en ese libro, una especie de argumento antropocéntrico, ¿no? Es decir, bueno, vamos a salvar la naturaleza porque tenemos que salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero quizás también lo que hay que aportar en ese tipo de perspectivas es precisamente las perspectivas que provienen de las cosmovisiones andinas, en donde no miramos hacia el futuro, ni siquiera miramos hacia el desarrollo sustentable o hacia la mentira del capitalismo verde, sino que miramos hacia atrás, hacia el pasado, hacia siglos de historia de las comunidades indígenas y ancestrales que tienen otra relación con el mundo natural, que no tienen una fragmentación entre la naturaleza y la cultura, que no se ven como algo diferente a un río. De hecho, esto incluso está en la propia literatura argentina. Borges tiene un poema en un momento que dice, yo soy el río. Juan L. Ortiz habla en un momento, en un bellísimo poema también sobre me está atravesando un río, dice en ese bellísimo poema. Somos río, somos naturaleza.
no podemos pensarnos de esta arrogancia antropocéntrica, civilizada, occidental, como algo diferente del entorno en el que estamos viviendo. O como dice, si quieren, volviendo sobre alguna narrativa más religiosa, como dice el Papa Francisco, digo, somos huéspedes de esta casa común. Entonces, no podemos seguir pensándonos de esta manera tan arrogante, porque precisamente tenemos que ir hacia un hermanamiento con el mundo natural, tenemos que ir a un hermanamiento con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas, ¿y dónde lo podemos buscar? Bueno, no lo vamos a buscar en estas narrativas capitalistas occidentales, masculinas también, que han imperado, que hemos exportado de Europa y que han sido trasplantadas en América Latina. Tenemos que buscarlas en los saberes y en las experiencias de las comunidades andinas originarias, que tienen muchísimo para enseñarnos y que precisamente plantean esto de decir, bueno, tenemos que tener una relación más armónica y respetuosa con el mundo natural. Maravilloso, Rafa. Tal cual. Tengo mucho miedo de que este vivo se corte y tengo más... Sí, estamos medio jugados, me parece. No me tiró todavía tiempo de va a cortar, pero ya debería en realidad estar por cortarse. Bueno, yo sigo y si esto se corta, desde ya te digo que arrancamos otro. Dale. Bien. No hay problema. ¿Querés que charlemos un poco sobre alguno de los comentarios? Si tenemos tiempo, no sé, estamos medio jugados, creo. Dale, tengo dos cosas que no quiero dejar pasar, que son cosas que han estado apareciendo ahí. Por un lado, o sea, todo lo que vos planteabas que son las propuestas que ustedes le han hecho al gobierno, lo que charlábamos recién. Ahora, ¿dónde queda el resto de la ciudadanía? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, yo en esto, bueno, la verdad que me genera, me apasiona bastante cuando me toca hablar de este tipo de cosas porque yo lo que creo es que va a depender, mi opinión política es que esto va a depender del movimiento socioambiental organizado en la calle. De la misma manera que las principales conquistas históricas en materia de derecho laboral, con los movimientos de los trabajadores, con los movimientos por los derechos civiles, antirracistas, con los movimientos de las mujeres en el mundo y particularmente reciente en Argentina, con conquistas específicas, bueno, todas esas conquistas se han dado en la calle. Y las conquistas también del movimiento socioambiental organizado se han dado en la calle. Se han dado con Gualeguaychú, se han dado con la defensa irrestricta de los territorios del pueblo de Chubut, se ha dado también con lo que ha ocurrido con el pueblo de Mendoza en la defensa del agua, se ha dado también con la multisectorial de humedales y con muchísimas otras organizaciones en Rosario en defensa de los humedales, en fin, creo que fundamentalmente estamos llamados como generación o como generaciones a tener un rol protagónico frente al Estado y frente a las corporaciones en la calle, exigiéndoles que cumplan o que tengan mayores compromisos en materia de derechos humanos y ambiente. Eso va a depender fundamentalmente de nosotros y tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos, tenemos que ir a las marchas, tenemos que firmar todas las peticiones que se realicen, tenemos que ocupar cada uno de los espacios de participación que estén disponibles, tenemos que hacer activismo legislativo, tenemos que hacer activismo a nivel judicial, interponiendo acciones judiciales, interponiendo amparos, acciones preventivas, accesos a la información, pero al mismo tiempo también tenemos que organizarnos y construir un nuevo sentido común. En estas últimas semanas, lamentablemente tuvimos una contraofensiva de denominados progresismos que nos califican como ambientalistas bobos o como ambientalistas falopas, que dicen que nosotros somos los responsables de la pobreza estructural que tiene Argentina. No, la pobreza estructural que tiene Argentina es responsabilidad directa de estos modelos extractivistas de mal desarrollo en los términos que planteamos. Entonces, dejen de hacer falsas promesas y para eso, para plantear esa discusión y para plantear ese debate, tenemos que estar lo mayor informados posible y tenemos que estar, sobre todo, no en nuestras casas necesariamente, tenemos que estar en la calle, uniéndonos a las organizaciones, participando en las asambleas, reuniones de vecinos autoconvocados, en fin, cualquier espacio que se convoque para defender los territorios, para defender la salud humana, para defender el ambiente y para defender la naturaleza, en fin. Yo creo que tenemos una oportunidad realmente histórica y casi crucial, y diría incluso civilizatoria, en alguna medida, ¿no? Estamos en una crisis civilizatoria, y bueno, y hay muchísimas propuestas alternativas. No es que no tenemos
No es que simplemente hacemos un discurso donde decimos esto está mal. Hay muchísimas narrativas, discursos y prácticas que permanecen invisibilizadas y obturadas precisamente por la hegemonía de estos discursos y estas prácticas extractivistas, que son las que están ligadas a la agroecología, a la soberanía alimentaria, a la producción de alimentos sanos y saludables, a la promoción de las energías renovables, al cambio en la matriz hegemónica de alimentación que tenemos. En fin, hay muchísimas propuestas y también hay experiencias comparadas que se están llevando a cabo y que se profundizaron en el contexto de esta pandemia. Vemos lo que estamos haciendo en las principales ciudades de Europa, vemos lo que están haciendo en las principales ciudades de América Latina, y parecería que acá en Argentina como que la pandemia no generó ningún tipo de reacción por parte de las autoridades políticas, ¿no? Y ahí está en crisis el sistema representativo. No nos tenemos que quedar con esta cláusula decimonónica de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Eso ya no existe más. Eso es de una constitución del siglo XIX, liberal. Nosotros tenemos que estar ahora exigiéndole a nuestros representantes que estén a la altura de las circunstancias e interpelarlos, protestar duramente contra ellos y exigirle que estén a la altura de las circunstancias y que cumplan con los compromisos políticos y legales en materia de derechos humanos y ambiente. Y si algo bueno ha surgido de todo esto es justamente el nacimiento de tantas agrupaciones, tan variopinto el tema, como que cada uno puede realmente encontrar un espacio donde se sienta mejor, donde le guste más ese tipo de activismo. Ni tampoco tiene que ser ambientalista, ni tampoco tiene que ser activista, tiene que ser un ciudadano luchando por la supervivencia y queriendo tener un futuro, o ni ser un experto, digamos, en esas cuestiones para darse cuenta de que todas estas cuestiones están atentando realmente contra la vida. Totalmente, ha surgido muchas cosas, pero bueno, yo podría seguir hablando, pero tengo miedo que en cualquier momento se corte. No sé qué hacemos. Bueno, una pregunta que vi por ahí, que seguramente está por acá y también nos lo han dejado bastante, es esta cuestión de... La otra vez, el 22 de febrero, cuando puertas adentro, obviamente, estaban charlando entre gobernantes este proyecto de hidrovía, por fuera estábamos en la plaza y se estaba generando un acto que tenía dos facciones muy marcadas. La gente que iba por el lado de la soberanía, el sector socioambiental que iba contra el proyecto de hidrovía en sí. Entonces, ¿dónde nos posicionamos? Yo creo que las luchas y las resistencias no tienen que plantearse como, o mejor dicho diría, uno de los principales problemas de las luchas y las resistencias de las izquierdas y de los progresismos en los últimos siglos es la de pensarse como grandes compartimientos estancos. O de pensar esto que proviene incluso de las narrativas marxistas, de pensar de que las luchas tienen etapas. Hay una primera etapa que hay que cumplir, por ejemplo, eso se ve muy, muy claro en el caso boliviano y en el caso ecuatoriano. En el caso boliviano y en el caso ecuatoriano hubo un importante reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el caso de Ecuador a nivel constitucional y en el caso de Bolivia a nivel legal, pero como que existieron una serie de contradicciones planteando esto de que, bueno, primero Ecuador y Bolivia tenían que, primero, ¿no?, y prioritario, tenían que solucionar sus problemas de pobreza estructural o de privaciones materiales estructurales. Entonces, como que primero había que hacer eso, primero había que solucionar eso y después había que ocuparse de precisamente los derechos de la naturaleza, de la desmercantilización de lo vivo, del buen vivir latinoamericano, etcétera. Yo creo que ese es un error. Yo creo que hay que plantear mayores niveles de coexistencia entre los distintos planteos que se hagan, y creo que tenemos que estar abiertos a mayores niveles de hibridez político-institucional. Es esa misma hibridez la que ha conectado derechos humanos y ambiente, por ejemplo. Los derechos humanos estaban separados de la cuestión ambiental en las últimas décadas. Eso fue básicamente una impronta que tuvo un origen histórico con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de los Derechos Humanos, con los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, y en donde lo ambiental era como una especie de etcétera, en el marco de la reflexión sobre los denominados bienes comunes. Bueno, ahora eso no existe, ese planteo ha sido superado. Derechos humanos no se puede escindir del ambiente y el ambiente no se puede escindir de los derechos humanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la calidad de nuestros ambientes es la condición de posibilidad para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, cuando se va a la calle a manifestarse y existen ese tipo de
de planteos en disputa, lo que hay que tratar de hacer es precisamente no pensarse como compartimientos estancos, no pensar de que hay etapas que son más prioritarias que la otra, sino que hay que generar mayores niveles de hibridez y de un diálogo en el marco de lo que podríamos denominar como una ecología de saberes. Y en esa ecología de saberes, precisamente lo que hay es un reconocimiento del planteo del otro, digo, un reconocimiento en este caso de un planteo ligado a la cuestión de la soberanía, que es importante, pero también podemos enmarcar el planteo de la soberanía en términos de soberanía no solamente de un Estado, sino de la propia soberanía en el marco del mundo natural. Digo, la soberanía siempre se ha pensado, por ejemplo, como un concepto íntimamente asociado a la razón de Estado. Y la razón de Estado, por lo general, a veces, está en contraposición a la razón de la sociedad o a los intereses de la sociedad. Entonces, tenemos que construir un concepto de soberanía, me parece, que sea respetuoso y armónico con los planteos que se hacen desde el ámbito ambiental y sobre todo desde el ámbito de los derechos humanos. Eso es posible, tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que reconocer en el otro el planteo y tenemos que al mismo tiempo consolidar precisamente una democracia deliberativa, dialógica, estable, robusta, que precisamente haga lugar a estos planteos y se construyan precisamente narrativas que de alguna forma combinen esta gran ecología de saberes. O sea, soberanía sí, pero también la cuestión socioambiental, obviamente. Por supuesto, sí, porque la hidrovía es una cuestión en donde está íntimamente ligada a la cuestión de la soberanía, ¿no? O sea, estamos hablando de un... Bueno, acá está la infografía del libro de Orellano, que es muy buena, que dice por las barrancas del río Paraná sangra la Argentina, y es una cuestión de soberanía, porque vemos a Glencore, vemos a Dreyfus, vemos a Bunge, vemos a Cargill y a muchísimas otras empresas que son las principales dueñas de las terminales portuarias y de otras empresas y de plantas industriales que están emplazadas sobre el río Paraná. Por supuesto que es un planteo de soberanía, pero el planteo de soberanía no se puede llevar puesto al planteo de naturaleza socioambiental. Tiene que coexistir. Y reitero, es un gran defecto de determinados progresismos y determinadas narrativas de izquierda precisamente de pensar las luchas por etapas. Las luchas no se tienen que pensar por etapas, las luchas se tienen que pensar en términos de coexistencia. No hay esfuerzos que se tienen que hacer de manera prioritaria y una vez que terminen los objetivos cumplidos de esos esfuerzos, tienen que comenzar los otros. Tienen que ir incluso por carriles separados, pero articulados en el marco de un activismo comunicado, dialógico, en donde precisamente esta agenda nos permita más encontrarnos que desencontrarnos, como lo que históricamente ha ocurrido. Excelente, Rafa. Bueno, me parece que, no sé, No sé... Yo ya me quedé sin agua. Sí. Maravilloso, recién estaba pispeando las preguntas y me parece que ha sido todo más que respondido. Incluso había alguien recién hace un ratito pidiendo que nombres a las preguntas y recién nombraste varias. Así bueno, que... Vicentín también, por supuesto, ¿no? Vicentín. En fin, me eximo de hablar demasiado sobre Vicentín, ya también hablamos demasiado. Por las dudas. Sí. Bueno, Rafa, no sé, excelentísimo, la verdad, me parece que maravilloso y muy necesario para todos estar al tanto de esta discusión, de esta información. Realmente no podemos seguir quedándonos al margen, porque no podemos estar confiando en la representatividad de quienes nos gobiernan. Evidentemente no. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales de nuestra democracia es la crítica del poder, y como dice Boaventura de Sousa Santos, tenemos que consolidar o tenemos que pasar de lo que él denomina la acción conformista a la acción rebelde. Tenemos que ser rebeldes, irreverentes y críticos del poder de turno, y sobre todo cuando ese poder le da la espalda al pueblo y al mismo tiempo le da la espalda a la naturaleza. O sea, ahí un poco va el tema de la hibridez, ¿no? Antes se hablaba, el Estado le da la espalda a los intereses del pueblo, no solo del pueblo, sino también de la naturaleza. Y eso también un poco es importante volver a insertarlo. Y como te decía, creo que depende fundamentalmente del movimiento socioambiental organizado en la calle, en alianza con otros movimientos importantes, ¿no? El movimiento de mujeres tiene muchísimo para aportar en relación a estos debates y sobre todo con su formidable capacidad de movilización, como lo ha demostrado, y de conquistas políticas fundamentales en materia de derechos humanos. Y las perspectivas ecofeministas tienen que ser afianzadas y tienen que de alguna forma empezar a hacerse sentir en cada uno de los debates que estamos dando en relación a estos temas. Excelente, Rafa. Bueno, mil gracias. Ahí había mucha gente también
agradeciendo. Este vivo queda guardado. Ah, y lo que quería comentar también, alguien estaba pidiendo acceso al documento que nombré Ah, estatuto, bueno, así dale. Que nos mande un mensaje en privado por la cuenta de Asociación de Abogados Ambientalistas y le mandamos el enlace. perfecto. Listo, excelente. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, genial. Rafa. Bueno, no, gracias a vos. La verdad que me encantó charlar con ustedes. Un gustazo enorme y bueno, a disposición para lo que podamos seguir colaborando. Muy bien. Un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, otro Adiós. abrazo grande para. Chau, chau. Chao, chao.